Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Voces del Campo, rompiendo el círculo de la violencia. Un proyecto de Ceres Andalucía subvencionado por el Instituto Andaluz de la Mujer con fondos de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género del Ministerio de Igualdad. Voces del Campo es un podcast que pretende visibilizar la violencia de género y cómo afecta a las mujeres rurales. Queremos escucharlas y entenderlas, escucharos y entenderos, poniendo el foco en el asociacionismo como red de apoyo y como herramienta para prevenir, detectar y erradicar la violencia de género. Hoy estamos en Huelva, en Bollullos Par del Condado, una comarca profundamente agraria, y contamos con un grupo de mujeres estupendas que voy a presentar a continuación. Me acompaña María José Maraver, buenas tardes, presidenta de Ceres Huelva. Sí, buena. Y agricultora de viñedo y olivar. Sí, allá la lucha. De Chucena. De Chucena. Muy bien. Nos acompaña también Concepción López González, Conce, agricultora de viñedo y olivar en Bollullos. Sí, también, de viña y olivo. También de viña y olivo. Bueno, a su lado, Reme Gómez Valdivia, ganadera avícola, también agricultora de olivar y de Villarrasa. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y bueno, y a su lado, Remedios Valdivia Castellano, también ganadera avícola de Villarrasa. Buenas tardes. Hola, Remedios. buenas tardes. Aquí Remedios madre y Reme hija, encantada de que estéis esta tarde aquí. Igualmente. Para hablar, pues como digo, de violencia de género en el medio rural. Vosotras que sois mujeres, que vivís y trabajáis en el medio rural. Bueno, lo primero que me gustaría preguntaros es si creéis que en el medio rural la violencia de género está más presente que en el medio urbano, o es más o menos igual. ¿Cómo veis vosotros vuestra realidad? Bueno, yo creo que prácticamente es casi igual, porque yo específicamente no conozco ningún caso de violencia de género específico que sea en el campo. Sí, no sé si a lo mejor, más que haya más, no sé si es menos visible o cuando se da es más difícil de combatir, de reconocer, si la mentalidad puede ser en ciertos aspectos un poquito más tradicional, no sé si un poquito más machista en ciertos aspectos. Entonces, quizá los casos pueden ser en números similares, pero a lo mejor la forma de verlos y de abordarlos, no sé si pensáis que es más difícil. Sí, es verdad que en la tradición aquí la seguimos más que lo que en el urbano, ¿no? Y nos conocemos todo el mundo. Eso sí es verdad que en lo que es en el mundo rural nos conocemos, en lo que decimos, ¿no? Que sabemos cada uno el pie que cojea en ese sentido. Claro, sobre todo en los pueblos más chicos, pues es más normal que se sepa todo sobre los vecinos, pero yo específicamente es que no conozco ningún caso así porque seamos del pueblo. Yo creo que prácticamente es lo mismo. Sí, no sé si puede pesar un poco más precisamente por ese mayor conocimiento y esa mayor cercanía que existe en el medio rural, por eso, porque normalmente son ámbitos más pequeños y bueno, porque hay más relación, ¿no? Sí, en claro. para lo bueno y para lo malo todo el mundo. hay mucha más cercanía. Más cercanía. Si puede haber a lo mejor un poco más de presión del que dirán, ¿no? Precisamente porque todos conocemos la vida de todos, ¿no? Sí. Es el problema. Que mira más, el que diga. van a hablar, van a decir, eso sí. Por eso, porque porque nos conocemos todo el mundo, claro. y tienes a lo mejor ese miedo, pero bueno. El que dirán. Yo siempre digo que mientras que no vayas haciendo daño a ninguno, el que dirán me da, como vivas siempre es lo que dice, ¿no? Que estamos en un pueblo chico, nos conocemos todo el mundo, y como tú vivas siempre con el que dirán, pues entonces no llego a hacer nada, no me relaciono con... Pero eso ya es la mentalidad que tengamos cada uno y nuestra forma de ser. Es verdad que Claro. Bueno, que en el mundo rural quizás haya más personas, hoy en día más personas quizás más mayores, que eso lo llevan más, el que dirán lo llevan más arraigado, como que lo sienten más que a lo mejor como la juventud. Ella puede explicarnos un poquito pesar más, de ella, ¿no? En a lo ese mejor. sentido. A mí me gustaría eso, Remedios, tú que eres de otra generación, tú sí has vivido un tipo de sociedad diferente, Hombre, ¿no? yo conozco los casos que te he contado, pero son muy antiguos. Claro, pero tú que has vivido o sea, tú has sido una mujer que has trabajado con tu marido y sí que has visto un tipo de sociedad que has conocido en tu juventud y entiendo que eso, pues, afortunadamente ha habido cosas que han evolucionado. Tú conoces casos muy duros. Muy duros, durísimos. Y bueno, pues tú sí que has podido ver que eso afortunadamente ha cambiado y que la situación de las mujeres ha mejorado, ¿no? Bastante. Bastante. ¿Tú crees que ahora pesa un poquito menos esto que hablamos de la presión social, que las mujeres de tu generación? Ahora la mujer se casa y si el marido es posesivo y no te deja vivir, pues te larga.
existe el divorcio que no existía, la mujer se iba con los padres y los padres decían, no, tú estás casado para vivir con tu marido. Y se tenía que poner el marido obligado por los padres. Hoy en día no pasa eso. Porque mi hija se viene a mi casa y en mi casa se queda. Claro, pero tú en mujeres de tu generación sí has visto eso. He visto eso. Eso es... Como el caso que te he contado, que tiraba a la mujer pozo, la tiraba amarrada por la cintura, la tiraba en pie para que no se ahogara, porque él la necesitaba. Pero era tan malo que lo hacía. Estamos hablando de casos... Y esa mujer pasó incluso hambre para juntar unas moneditas, hasta que hizo el viaje y se fue a Barcelona. Con 3 hijos chicos. Allí los terminó de criar, allí se puso a trabajar y hizo su vida. Y él se murió aquí solo como un perro. No, los vecinos, nadie lo quería. Y tú hablas de un caso donde la violencia de género se manifiesta de la forma más terrible, que es en forma de maltrato, que es una de las formas de la violencia de género, pero es verdad que la violencia de género tiene otras formas que también está en el ejemplo que tú has dicho, porque has hablado de que esa mujer, para poder escapar de esa violencia de género, tuvo que ahorrar, y eso me lleva a un tema que creo que también es importante, el de la dependencia económica. O sea, ¿hasta qué punto vosotros sois todas mujeres trabajadoras, sois jefas de vuestra explotación, tenéis un... En fin, pero es verdad que la dependencia económica condiciona, ¿no?, a la hora de enfrentarse. Claro que sí, totalmente. Condiciona, si tú no dependes de ti misma, esa condición de tu poderte económicamente tienes que, y demás, ya las nuevas generaciones que tenemos, yo creo que lo primero que tú le enseñes a tu hija es ser dependiente en ese sentido, si tienes alguna. Yo por lo menos es lo que... Pero vamos, hay casos todavía hoy en día de matrimonios que ella no trabaja y... Pero que se nota. Hombre, se claro, nota esa libertad que tú, por lo menos a mí me lo expresa en mi vida es mucho. Yo, mi dependencia de no depender de una persona económicamente, yo a mí eso te cambia la vida totalmente. Pero que te quiero decir que todavía hoy en día, porque yo en mi pueblo sé de casos de personas que ella no trabaja y tiene lo justo y lo necesario para poder llevar la casa. Porque lo que tenía lo que él le da. Exactamente. De eso hay casos hoy en día todavía. Y además, es lo que ha comentado ella, esta persona hasta que no salió afuera, salió a su trabajo y ya se fue alimentando a sus propios hijos, en la que ella le dio la dependencia de su marido y pudo hacer y realizarse otra vida, totalmente. Hay un tipo de violencia de género que tiene que ver también con la necesidad de determinadas infraestructuras, determinados servicios que son los que hacen posible que haya una igualdad real de las mujeres. Quiero decir, las mujeres para verdaderamente poder ejercer su libertad y su igualdad, pues necesitan infraestructuras, necesitan servicios, bueno, pues por ejemplo, pues tener guarderías para sus hijos, para poder trabajar. No sé si eso veis que en el medio rural también se ha avanzado muchísimo, pero ¿sigue habiendo ese déficit de servicios de infraestructuras? Sí, hay déficit, claro. Hombre, no es igual como en la capital. La capital, tú vienes de Sevilla y no es lo mismo que aquí los mismos servicios, y menos en un pueblo pequeño. Pero sí es verdad que ha evolucionado mucho, porque yo me acuerdo que yo vivo en Chucena, pero soy medio enojera. Y entonces en Chucena era imposible de que tu niño lo dejara con 1 año en una guardería. Además que ellos no tenían el pensamiento ese. Sin embargo, en Hinojo se hacía ya desde hacía varios años. Y yo he tenido que coger a mis niños pequeños, con 1 año no tenía, el otro tenía meses, y me iba a Hinojo a dejarlo en la guardería. Y eso ha evolucionado en Chucena ahora hace 10 años. Eso era impensable. En Hinojo no. En Hinojo... Tú verás, son habitantes hablamos de Hinojo de 4.000 y el otro de 2.000, pero el servicio ya de 4.000 habitantes es diferente al de 2. Y es verdad que a mí me ponían incluso de loca. Digo, es que coge un niño con un coche, ando a 8 kilómetros que hay. Bueno, pues es que era mi manera de que yo pudiera ir a trabajar, es que no había otra manera. Y que no tengas por qué sentirte mal, como que eres una mala madre porque dejaste de una guardería, es otro de los temas que siempre se te queda. Digo, ostras, pues soy yo la mala madre o soy que tengo que despertar a mis niños a las 7 de la mañana y tenerlo que llevar a la... Digo, es que yo no me veo otra manera, yo tengo que seguir con mi trabajo. Yo en ese aspecto no he tenido, la verdad, problema nunca. En Villarraza sí había guardería... A pesar de que es un pueblo de 2.000 habitantes también, siempre ha habido
la guardería, y yo dejaba a mis hijos también muy pequeñitos en la guardería para poder trabajar. Trabajábamos los dos, mi marido y yo, y yo en ese aspecto no he tenido problemas, la verdad. Sí, yo tampoco. Aquí en Bollullo hay más de una y no hay problema tampoco por dejar a los niños. Yo creo que en eso sí. Ellos también, mis hijos también han ido a la guardería. También has tenido esa Pero posibilidad. vamos, tenía una abuela algo especial. Mentira, mentira. Las abuelas que mi son suegra, sí. el sostén también de muchas casas. Sí. Mi suegra era una segunda madre y los quería los únicos nietos que tenía, claro. Y era especie para mí. Pero sí es verdad que como no tenga gente que te vaya Alrededor, ayudando, sí. no puedes seguir. Que por mucha una guardería vida. y más a nosotros que nos dedicamos somos autónomos y tenemos nuestro propio negocio, que no es un horario, tú no tienes un horario, entra a tal hora y sales a tal hora. No. Entonces, el tener esa ayuda alrededor de las abuelas, de una tía, de una hermana, de un familiares, pues eso nos ayuda muchísimo. Eso nos ha ayudado siempre, por lo menos en mi caso, muchísimo. También. Sí. Importancia de las redes de mujeres al final. Sí. Pues sí, así. La ayuda Claro, de la porque- familia es principal. Es que al no tener tú un horario, porque cuando tienes un horario, pues yo entro a trabajar a las 9, el niño entra a las 8:30 y yo salgo a las 2 y a las 2:30 lo recojo, pero es que un autónomo no... ¿Y cómo veis vosotras a las chicas más jóvenes, no sé, las que tenéis hijas o, bueno, conocéis otras chicas, pensáis que las chicas jóvenes tienen claras todas estas cosas son ellas conscientes de que tienen los mismos derechos, o veis cómo se detecta, vamos, no ya en el medio rural, sino también en el urbano, que cierta juventud, ciertas chicas jóvenes como que han vuelto a patrones un poco anteriores y están adoptando a lo mejor ciertas conductas de, bueno, pues permitir control de pareja, cierta sumisión en algunos aspectos, o esta dictadura también de lo físico que en este mundo de redes también nos afecta tanto, especialmente a las mujeres. ¿Veis vosotras que las chicas jóvenes en algunos aspectos pues no lo tienen tan claro como vosotras que habéis hecho un poquito vuestro camino y habéis El conseguido camino esto? Conseguido. A mí me parece mentira lo que escuchas por redes sociales, vamos. De que volvamos otra vez hacia atrás. Me resulta muy fuerte. Me resulta muy fuerte en lo que en las últimas violencias de género son chiquillas. Son niñas. Eso me parece mentira, que te tenga que controlar un móvil o que te tenga que... Sí. Yo eso a mí no me entra. A mí no me entra que vayamos para atrás. Por favor, no. Eso es lo que le pido a la juventud. Por favor, eso no permitirlo. Porque hay muchas mujeres que han luchado por esto. Muchas mujeres que hemos luchado y que hemos abierto el camino. Porque yo en mi cachito, como yo lo digo, ¿no? En mi cachito, yo empecé en el tema de la agricultura a 15 años. Ahí tenía una chiquilla. A mí me mandaron a que me fuera a mi casa a planchar o que me fueran a barrer, vamos. Mi mismo tío, vamos, que tenía un tío... Cuando ya yo le enseñé lo que yo era, que yo me tuve que abrir el camino y decir lo que yo era capaz, ¿no? En todo el tema, porque mi padre tenía una finca grande. Bueno, como lo vaya una mujer, como esto, yo me he tenido que ir abriendo mi camino y es fuerte. Y mi mismo tío que me dijo que me fuera a planchar, dice, oh, qué máquina eres. Es que eso es muy, muy fuerte. Y por favor, yo le pido a la juventud que no consintamos. Parecía que íbamos avanzando, pero... Muchas noticias, dices tú, ¿vamos para adelante o para atrás? Que no está tan conseguido como a veces se dice, la igualdad ya está conseguida. No. Falta, ¿verdad? Hay mucho camino todavía que recorrer. Hay mucho camino que recorrer. ¿Y cuál pensáis que en este camino por recorrer, cuál pensáis que debe ser el papel de los hombres? Porque está claro que para alcanzar la igualdad es una lucha de las mujeres, pero es una lucha de la sociedad. O sea, una sociedad igualitaria debe ser una lucha de los hombres y de las mujeres. ¿Cómo veis el papel de los hombres, esos aliados importantes, ¿no? Porque realmente al final, si solo son las mujeres las que luchan por la igualdad, pues falta la otra mitad, ¿no? ¿Cómo veis vosotros eso? ¿Veis que los hombres están en eso? Algunos, otros no. ¿Les cuesta ceder sus privilegios? ¿Cómo lo veis? Yo creo que en los hombres también hay muchísimos hombres que van en el mismo camino que las mujeres. Que no todos, por supuesto, pues si fuéramos todos los hombres y todas las mujeres, entonces ya estaría conseguido. Falta mucho todavía por andar, yo creo que sí. Falta mucho. Que falta mucho por andar en lo que son las mentalidades más antiguas. Yo lo digo y lo diré siempre. Yo en el tema de las cooperativas, por ejemplo, ahí
Tú te ves, mi pueblo está todavía cerrado para que entre una mujer dentro de formar el grupo de ellos. No, esto está muy cerrado. Yo voy a cooperativas que son 500. Yo me encontré aquí, yo era, por ejemplo, de Frutos del Condado, yo era la única mujer de 600 hombres, entonces eso es un vínculo todavía muy cerrado entre ellos. Pues sí, podemos conseguirlo, pero que yo ya hay a veces que yo ya me doy como un poco, digo, mira, me doy por vencida en ese tema porque lucháis en generaciones hasta que no pase esta generación y que la otra que venga pueda ser un poquito más abierta. Digo, porque yo formar parte de una cooperativa en Chucena, y soy socia de hace años, no lo veo todavía. Que tener que estar constantemente demostrando es Siempre. cansado. Es cansado, es cansado. Ya en el tema ese es cansado ya, diciendo, bueno, pues ¿qué más tengo que demostrar? Bueno, yo ya hay un momento que el otro día hubo una reunión. Vente, por favor, que como tú no vengas, digo, bueno, si la que habla es ustedes, la última que tuve, digo, los demás, si hablas eres tonta, digo, ¿cómo? Perdona, que es que yo no soy socia, soy dueña de esto. Y hay a veces que ya te cansa en esos temas. ¿Y cuál pensáis que es el papel o que debe ser el papel de una asociación como Ceres? O sea, lo que hablábamos antes un poco de cómo el tú verte también rodeada de otras mujeres, conocer experiencias de otras mujeres, sentirte apoyada, sentirte que en un momento dado te pueden escuchar, te pueden orientar. ¿Cuál veis vosotros que es ese papel? Y bueno, ¿qué le diríais a una mujer que no esté todavía asociada para animarla a que al final, bueno, Yo desde que estoy con Angélica, que me metió en todo el lío que me metió Angélica. Señora presidenta. Señora. He crecido bastante y me ha dado muchas herramientas en ese sentido, de que te viene una psicóloga y nos expresa y nos subimos, nos crecemos. Sí. Crecemos bastante, y yo creo que como las instituciones no está todavía fuerte, porque aquí hay un problema y las instituciones no están, porque pues asociaciones como esta hace falta en la sociedad, porque le da muchas herramientas a la mujer y la hace crecer. Sí. Yo lo creo así, de esa manera, vamos. Sí, las anima a seguir, las apoya. Entonces, es que yo he visto las evoluciones a veces de mujeres que no hemos tenido las reuniones, y he visto la evolución de mujeres y digo, es que no eres la misma, vamos. Sí. Totalmente, ha crecido bastante. Pienso que, claro, al ver tú más gente hablando como que pasa los mismos casos y eso, pues tú te ves como refleja como con ella y te hace más fuerte. ¿Tú te has notado que has cambiado tu forma o tu confianza? A lo mejor te ha cambiado un poquito tu percepción por el hecho de estar rodeada de otras mujeres. Sí, puede ser. O que tú has podido influir a otras mujeres también, ¿no? También podrá ser, claro. Totalmente, claro. Todo el mundo aportamos. Quiera que no, estas reuniones, hablas con una, hablas con otra, vas cogiendo detalles, vas cogiendo cosas, te hace fuerte, te hace creer más en ti, en fin, te notas ese apoyo, como dice María José, que hemos venido a muchas reuniones, que es una psicóloga que la verdad que cuando sale de estas reuniones parece que eres otra, es buenísima. Y tu Remedio, que me imagino que para ti esto del asociacionismo también habrá supuesto un cambio más grande de a lo mejor ese mundo antes de formar parte de la red de mujeres. ¿Tú cómo lo has visto, cómo te has sentido a raíz de formar parte de esta red de mujeres? Yo no sé lo que te voy a decir. ¿Tú te sientes más arropada? ¿Te sientes que si tú necesitas algo, pues aparte de tu hija que la tienes al lado, lógicamente, como ella te ha tenido a ti, ¿no? Pero que es importante estar rodeada de mujeres que te puedan ayudar? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. No te va a apoyar nadie mejor que otra de tu mismo sexo. Porque el hombre se cree superior. Como tiene más fuerza, pues manda más que tú. La fuerza de las mujeres es un poquito diferente, ¿no? Diferente. Pero hay que echarle eso, un par de eso. Pero tú a eso estás acostumbrada, porque lo has hecho en tu vida. ¿Sí o no? La verdad que sí. Bueno, pues nada, se nos acaba el tiempo. Nada, simplemente pues que la violencia de género, bueno, como estamos viendo, es verdad que a veces es difícil de detectar, que
muchas veces no hay huellas evidentes, pero sí hay marcas profundas en las mujeres que la sufren, porque a veces está muy instalada en lo cotidiano, en gestos que están asumidos, que están normalizados, pero que frente a esa violencia invisible, pues están vuestras voces, las voces de las mujeres que dicen basta, esas redes que nos unen, que nos hacen fuertes, y bueno, pues no podemos mirar hacia otro lado, vosotras nos miráis, estáis ahí, y juntas está claro que rompemos el silencio y que nos acompañamos y que nos escuchamos y que actuamos. Así que María José, Conce, Reme y Remedio, muchas gracias por compartir este ratito. A ti. Y hasta aquí esta primera entrega de Voces del Campo, Rompiendo el Círculo de la Violencia, un proyecto de CERES Andalucía subvencionado por el Instituto Andaluz de la Mujer con fondos de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género del Ministerio de Igualdad. Seguiremos recorriendo las diferentes provincias andaluzas y escuchando las voces de sus mujeres rurales. Hasta la próxima. Vale, Gracias. muchas Gracias. gracias.